Amados hermanos, que Dios les bendiga, los saludo con la paz de Cristo. Y bueno, mis hermanos, yo los invito a que en este día veamos un tema muy importante de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo actualmente, referente a la salud. Mucha gente está preocupada, angustiada, y yo creo que tienen razón por todo lo que está pasando en el mundo. Esta pandemia está causando muchísimas muertes. Pero encima de todo eso, hay alguien que está por encima de la pandemia, que está por encima de la enfermedad, alguien que es soberano y su nombre es Jesucristo. Yo le voy a invitar que en esta hora veamos un tema referente a la salud y que tenemos a alguien que nos puede ayudar, que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, que puede hacer lo que la medicina no puede hacer. Le invito a que consideremos el tema de este día, que lo he titulado El médico divino. Ese es nuestro tema del día de hoy. Eh, Vamos a considerar el pasaje que está en el libro del profeta Isaías, en su capítulo número 53. Libro del profeta Isaías, en su capítulo número 53. Y vamos a leer los versos 4 y 5. Creo que aquí está encerrado todo el tema. Dice el verso 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. En el verso número 4, donde inicia esta lectura, hay una palabra afirmativa y dice ciertamente. Y la palabra ciertamente quiere decir que no hay lugar a dudas de lo que se está diciendo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Dios está diciendo que así fue, que Jesucristo llevó nuestras enfermedades. Por eso aparece esa palabra tan importante, ciertamente, que no hay lugar a la duda, que es cierto lo que se está diciendo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De una manera totalmente cierta, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por las heridas que Él recibió en todo su cuerpo, que por esas heridas nosotros somos sanados. Gloria a Dios. Este pasaje lo vuelve a repetir el apóstol Pablo en sus cartas, donde dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Y por qué le quiero hablar este día de este tema? Porque para muchos están esperando la vacuna como si eso fuera todo, y cuando no sabemos siquiera si vaya a ser efectiva. Hoy en día la vacuna está siendo tema de polémica de si es efectiva, de si no es efectiva. No lo sabemos todavía. Pero la palabra de Dios nos dice que hay alguien que sí puede sanar y que no necesita de otras cosas más que nosotros le pidamos con todo nuestro corazón que nos sane. Este pasaje
Es un tesoro dentro de la palabra de Dios. Por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que nuestras enfermedades, que nuestras dolencias ya han sido pagadas en la cruz del Calvario. Yo le voy a pedir que leamos un pasaje en el cual se pone de manifiesto la sanidad de una manera sobrenatural. Le voy a pedir por favor que vayamos al Evangelio según San Lucas en su capítulo número 7. Evangelio según San Lucas capítulo 7. Y hay una historia que está a la par de la muerte de Lázaro y que habla de que Dios se compadece cuando alguno de nuestros familiares está enfermo o sufre o en su defecto muere. Si usted no lo había escuchado, quiero que lo escuchen esta noche. Y habla de el hijo de la viuda de Naín. Evangelio según San Lucas capítulo 7, en el verso número 11, nos dice de esta manera: aconteció después que él se refiere al Señor Jesús, a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Imagínese usted eso, muchísima gente iba detrás de él. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llegaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, o sea, que esta mujer quedaba totalmente sola. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acá hay algo importante, hermano. Cuando el Señor vio que esta mujer estaba llorando por la muerte de su hijo, dice que el Señor Jesús se compadeció. Dios se duele del sufrimiento. ¿Y qué pasa cuando el Señor Jesús la ve llorando y que el Señor Jesús sabía que quedaba completamente desamparada? Aquí no dice la causa por la que murió este joven, pero sí dice que murió, que ya lo llevaban a enterrar. Nuevamente le leo el verso 13. Y cuando el Señor Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿Por qué le dijo no llores? Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios. Entonces se incorporó el que había muerto. Se levantó el que estaba muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. A veces cuando leemos estos pasajes los leemos muy rápido y no los disfrutamos. No dejamos volar nuestra imaginación y no podemos captar todos esos momentos, esa multitud. Cuando el Señor se acerca y toca el féretro y lo bajan y le dice: joven, a ti te digo, a ti que estás muerto te digo, levántate. Imagínese esos momentos en los que el joven se levanta, sale de la caja y él lo toma de la mano y va y se acerca a su madre, que estaba pasmada, estaba asombrada, y se lo da y le dice: aquí está tu hijo, no te quedas sola, aquí está tu hijo. Dice el verso 16: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Gloria a Dios. Dios ha visitado a su pueblo. En este pasaje, mis hermanos, hay una sanidad, pero más que una sanidad sucede un milagro.
Hoy en día sigue habiendo milagros en algunas iglesias, no en todas. Porque aquí dice claramente que aquellos hombres dijeron, Dios ha visitado a su pueblo. Y todavía hay iglesias donde Dios visita, algunas iglesias, y suceden cosas sobrenaturales, suceden las sanidades extraordinarias que uno no se puede explicar qué es lo que está pasando. Claramente nos dice este pasaje que se cumple su palabra de que Él llevó nuestras enfermedades, que se cumple su palabra de que Dios está con nosotros y que si nosotros lo invitamos y le decimos, Señor, visítenos, Señor. Como cuando usted le hace una invitación a una persona y le dice, te espero en mi casa. Yo te pido que vayas a mi casa, yo te invito a mi casa, me va a dar gusto recibirte. Desafortunadamente hay muy pocas oraciones donde al Señor se le invita a que visite a la iglesia. Yo le invito a que sus oraciones le diga al Señor, Señor, visita esta iglesia en el nombre que usted tenga su iglesia. Señor, visítenos. Le suplicamos que nos visite, visítenos. Y Dios lo hace, mi hermano. Dios estaba visitando y la gente que sabía de Dios, dice aquí, Dios ha visitado a su pueblo. Y cuando Dios visita a su pueblo, cuando Dios visita una iglesia, suceden cosas extraordinarias. Cuando Dios visita a su pueblo, cuando Dios visita a su iglesia, cuando Dios visita una casa, cuando Dios visita una familia, suceden cosas extraordinarias. Pero quiero decirle que eso solamente sucede cuando uno lo invita insistentemente y con todo nuestro corazón. Y usted puede decirle, Señor, visite mi casa, visite mi familia, Señor, visítenos. La pandemia que hoy está cobrando varias vidas puede ser en un momento determinado parada por la mano poderosa de Dios. El Cristo que resucitó a este joven es el Cristo que está con nosotros y que para Él no hay nada imposible. Porque el Evangelio según San Mateo capítulo 28 dice claramente el Señor Jesús, toda potestad me es dada arriba en los cielos y abajo en la tierra. Tengo toda la autoridad en el universo entero, tengo toda la autoridad para hacer lo que ustedes no pueden hacer. Y aquí lo estaba demostrando el Señor Jesús. Toda potestad me es dada arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y yo le invito, mi hermano, que en estos tiempos de enfermedad mortal, ponga su confianza en el Cristo resucitado, en aquel que pagó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Yo le invito a que deposite su confianza en Él. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a lo que Él pagó en la cruz del Calvario. Y quiero que veamos un texto que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 16. Escuche, y con esto estaremos terminando esta palabra. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, no dice pocos, muchos, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Escuchó bien? Todos los endemoniados que les trajeron, los hizo libres, a todos. Y dice, y sanó a todos los enfermos. De toda esa multitud que lo fue a visitar esa noche, todos fueron sanados. Ninguno quedó sin irse a su casa enfermo. Dice que todos fueron sanados.
Yo le invito que en estos tiempos de pandemia le pida que lo ayude. Y si usted está enfermo o tiene un familiar enfermo, le pido que ponga a su familiar en las manos del que pagó nuestras enfermedades en la cruz y que lo pagó a costa de las heridas que recibió. Le invito a que ponga su confianza no en la vacuna, porque quién sabe si llegue. Le invito a que ponga su confianza en esta medicina que hace mucho tiempo ya nos fue dada. Por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Vayamos a Él, a ese médico que no falla y que nos está esperando y que Él es fiel en su palabra para cumplir su promesa. Le invito a que vayamos a Él, que pongamos nuestra enfermedad en sus manos y el Señor hará. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, mi hermano. Shalom.